El portón de la mansión se cerró con un golpe metálico que resonó en la calle desierta, y las gotas de lluvia comenzaron a caer pesadas sobre el vestido de fiesta infantil que la niña aún llevaba puesto, un vestido rosado con volantes ahora pegados a sus piernas flacas y temblorosas. La madrastra avanzó con paso firme, sosteniendo su paraguas negro perfectamente abierto, cuidando que ninguna gota rozara su traje entallado. No volteó atrás, ni siquiera cuando la pequeña intentó dar un paso hacia ella. «No es mi problema si se moja», soltó con voz seca, lo suficientemente alta para que la niña la escuchara, y siguió su camino hacia la entrada iluminada. La respiración de la pequeña se cortó en un gemido breve y parpadeó varias veces como si al cerrar los ojos pudiera desaparecer la escena. El aire olía a tierra mojada, mezclada con un perfume caro que flotaba en el ambiente, un contraste cruel que acentuaba la desigualdad de la situación. La niña abrazó con fuerza su mochila empapada contra el pecho, buscando calor en el objeto inútil, y se encogió bajo la tormenta mientras el cabello le goteaba sobre los hombros. Un automóvil que pasaba disminuyó la velocidad por un instante. Los faros iluminaron su silueta menuda junto al portón cerrado, pero nadie bajó. Desde el interior de la mansión, detrás de las cortinas pesadas, algunas luces seguían encendidas, y la distancia entre la comodidad del calor y la crudeza de la lluvia se volvió insoportable. La niña apretó los labios para no llorar más fuerte, y en ese instante se escuchó el golpe accidental de un vaso que caía dentro de la casa, como si el ruido marcara la confirmación de que estaba sola y desamparada afuera. El silencio posterior pesó como un muro, y los latidos acelerados en su pecho resonaron más que la tormenta. El vestido, diseñado para una celebración alegre, se transformó en un trapo húmedo y pesado que le impedía moverse con libertad, mientras el portón permanecía inmutable frente a su necesidad. La respiración corta y entrecortada le provocó tos, y sus pequeños dedos se aferraron a las correas mojadas de la mochila como si soltarla significara rendirse por completo. El eco lejano de unos pasos en el interior fue lo único que la mantuvo expectante, aunque sabía que no eran para ella, y el agua seguía cayendo con insistencia sobre su cabeza inclinada. La voz quebrada de la niñera irrumpió en la escena apenas la vio empapada junto a la entrada cerrada, y su grito de sobresalto se mezcló con el estruendo de la tormenta. «Mi cielo, ¿qué te hicieron?», murmuró mientras dejaba caer su bolso de tela sobre el suelo encharcado y corría hacia ella con los zapatos hundiéndose en los charcos. Se inclinó de inmediato, sacó el chaleco de lana que llevaba puesto y lo colocó sobre los hombros de la niña, abrochando los botones con dedos torpes que temblaban, no solo por el frío, sino por la rabia contenida. La pequeña se aferró a su brazo, y un sollozo corto escapó de su garganta antes de hundirse contra su pecho. La niñera respiró hondo, tratando de no gritar hacia la mansión, y la sostuvo con firmeza, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo. Con un movimiento decidido, la arrastró hacia el interior, empujando el portón apenas éste se dio por dentro, y la envolvió con la urgencia de quien intenta reparar un daño irreparable. Adentro, la luz fría del vestíbulo iluminó las gotas que aún caían del cabello de la niña, formando pequeños charcos sobre el mármol brillante. El contraste entre la calidez prometida del interior y la crudeza que habían enfrentado afuera era brutal. La mujer miró hacia la escalera por donde apenas un instante antes había desaparecido la figura de la madrastra, y sus ojos se endurecieron en un silencio elocuente. La niña seguía temblando, respirando entrecortadamente contra el chaleco improvisado, y cada espasmo de su cuerpecito se clavaba en la conciencia de la cuidadora. Ella le acarició la mejilla con un gesto rápido, secando un rastro de lágrimas mezcladas con agua de lluvia, y la guió hacia la sala más cercana.
El eco de sus pasos resonó en el suelo encerado, y aunque intentaba mantener serenidad, la furia contenida se revelaba en la firmeza con que sostenía la mano de la pequeña, como si jurara en silencio no permitir nunca más una escena semejante. La madrastra evitaba cualquier contacto físico con la niña, como si cada gesto de cercanía fuera una carga innecesaria que prefería delegar. En la mesa familiar, se inclinaba hacia el padre con sonrisas medidas, mientras a la pequeña apenas le dedicaba un vistazo rápido o una frase cortante. «Es demasiado sensible», solía decir en voz baja, lo suficiente para que los demás escucharan y asentaran con incomodidad. Esas palabras caían como cuchillas en el ambiente, convirtiendo los silencios en algo espeso y difícil de respirar. La niña aprendía a no estirar los brazos esperando un abrazo, porque el rechazo repetido dolía más que la ausencia. En los pasillos de la mansión, los pasos de la madrastra resonaban seguros, seguidos por el eco de tacones que marcaban un ritmo distinto al corazón frágil de la pequeña. Las miradas fugaces del personal confirmaban que sabían lo que pasaba, pero ninguno se atrevía a intervenir. Ella insistía en comentar frente al padre que la niña exageraba, que todo eran berrinches pasajeros que no merecían tanta atención. El hombre, absorto en contratos y llamadas, prefería aceptar esas explicaciones, confiando en que la calma regresaría por sí sola. La indiferencia de la mujer se camuflaba en frases educadas y en un cuidado superficial, como ajustar un lazo en el cabello para salir en público, pero ignorar lágrimas en privado. El vacío afectivo se volvió rutina, y la casa, a pesar de su lujo, comenzó a oler a distancia y desencanto. El CEO escuchaba esas excusas con paciencia aparente, aunque por dentro la duda le corroía lentamente. La madrastra recurría siempre a promesas vagas. «La próxima vez será distinto. Estoy cansada. ¿No lo ves? Es solo el estrés». Cada palabra sonaba medida, como si supiera exactamente qué decir para calmarlo lo suficiente. Él aceptaba. Se refugiaba en la idea de que todo podía resolverse con tiempo, y se hundía de nuevo en sus responsabilidades, dejando a la niña a merced de esas promesas rotas. La niñera, desde la esquina, observaba todo en silencio, con la tensión acumulada en los hombros y un nudo constante en la garganta. Había aprendido a no contradecir, porque una sola palabra mal colocada podía costarle el empleo que necesitaba para sostener a su propia familia. Guardaba su opinión como si fuera un secreto peligroso, pero cada lágrima contenida de la niña le hacía sentir que traicionaba su propia conciencia. El miedo a perder su sustento se mezclaba con la culpa de callar, y en ese equilibrio precario, la rutina continuaba. La niña buscaba su mano cuando nadie miraba, encontraba refugio en esos gestos furtivos, y aunque la cuidadora respondía con caricias discretas, el dolor de no poder hacer más la consumía. La mansión, con sus lámparas brillantes y pasillos interminables, se había convertido en escenario de un drama silencioso, donde cada sonrisa social escondía una grieta profunda. La reunión en la mansión reunió a socios y allegados, todos con copas de cristal en la mano y conversaciones superficiales que llenaban el aire con risas medidas. El salón principal brillaba bajo lámparas enormes, y el eco de las voces se mezclaba con el tintinear de cubiertos contra platos. La madrastra, impecable en su vestido entallado, aprovechó un momento en que varias miradas estaban pendientes para lanzar una acusación en voz clara. «La niñera es descuidada. Casi enferma a la niña». La frase cortó el ambiente con la fuerza de una bofetada inesperada. Algunos invitados levantaron las cejas, otros intercambiaron miradas de duda, y un murmullo breve recorrió a los empleados que servían la mesa. La niñera, sorprendida por el ataque público, apretó los labios mientras sostenía una bandeja auxiliar, y sintió cómo la sangre le subía al rostro sin poder evitarlo. La niña,
Escondida tras una columna cercana, escuchó lo dicho y bajó la cabeza, temiendo ser la causa de aquel señalamiento. El padre, en medio de una conversación de negocios, frunció apenas el ceño, pero no interrumpió la dinámica social. La acusación quedó flotando en el aire, como una mancha invisible que ensuciaba la reputación de la cuidadora, y la sala, aunque volvió a llenarse de voces, ya no sonaba igual. Los cuchicheos crecieron, las dudas se multiplicaron, y la mujer sintió que el suelo firme de su trabajo se desmoronaba bajo sus pies. Horas después, en un pasillo silencioso, la madrastra se acercó a la niñera con una sonrisa falsa y un susurro afilado que dolió más que la humillación pública. «Recuerda que solo eres empleada», murmuró mientras pasaba a su lado con paso calculado sin detenerse. La cuidadora tragó saliva, incapaz de responder, porque sabía que cualquier palabra podría ser usada en su contra. Desde la escalera, medio escondida entre los barrotes, la niña escuchaba con su muñeca apretada contra el pecho, entendiendo más de lo que su corta edad le permitía. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas y el corazón se le encogió al ver a la única persona que la cuidaba sometida de esa manera. La niñera, al notar su presencia, levantó apenas la vista y cruzó con ella una mirada rápida, intentando transmitir calma aunque por dentro ardiera de impotencia. La casa estaba en silencio, roto apenas por el eco distante de risas en el salón, y en ese contraste se hacía evidente la desigualdad de fuerzas. La mujer respiró hondo, apretó los puños para recuperar firmeza y continuó caminando con la niña, siguiéndola a distancia. La humillación no necesitaba gritos. Bastaba con ese recordatorio cruel para dejar claro quién mandaba en la mansión. El festival escolar se celebraba en un salón decorado con globos y mesas largas, repletas de postres que las familias habían llevado. Entre risas de niños y conversaciones de padres, la ausencia de la madrastra resultaba evidente. Ninguna mesa tenía el pastel que la pequeña había esperado con ilusión. Cuando el presentador anunció la participación de cada familia, los ojos de la niña se humedecieron, pero antes de que las lágrimas cayeran, la puerta se abrió y apareció la niñera con un pastel casero en brazos. El aroma a vainilla y canela se expandió de inmediato, llenando de calidez el ambiente y borrando la tensión previa. Profesores y madres se miraron entre sí con comentarios admirativos. «Ella nunca falla», murmuró uno de ellos, señalando la dedicación de la mujer que no figuraba en ninguna lista oficial. La niña, sorprendida, corrió entre las sillas y se lanzó a abrazarla frente a todos, hundiendo el rostro en su cintura con una risa liberadora. Los aplausos espontáneos acompañaron la escena, y el vacío que había dejado la indiferencia de la madrastra se transformó en un instante de reconocimiento sincero hacia quien sí estaba presente. La cuidadora, aunque conmovida, mantuvo la serenidad, acarició el cabello húmedo de la pequeña y la acompañó al escenario con paso firme. En esos segundos, todos comprendieron sin necesidad de explicaciones quién representaba la figura materna real en la vida de la niña. El CEO llegó tarde, con el nudo de la corbata suelto y las manos en los bolsillos justo cuando la escena terminaba. Desde el fondo del salón se detuvo en seco, observando cómo su hija reía abrazada a la niñera, mostrando una felicidad que no había visto en semanas. El bullicio se redujo en su percepción a un murmullo distante, porque la imagen frente a sus ojos lo desarmó por completo. Invitados y profesores intercambiaron miradas discretas al notar su presencia. ¿Quién era realmente la figura materna quedaba demasiado claro? El hombre no intervino, permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada y una sombra de duda atravesando su expresión. Por primera vez, no encontró excusas que justificaran la ausencia de su esposa ni las quejas silenciosas de su hija.
La tensión en su pecho se mezclaba con una punzada de culpa que lo obligaba a mirar la escena una y otra vez, como si necesitara convencerse de que era real. La niña, ajena al peso de esas miradas, alzó el pastel con ayuda de la niñera y sonrió al público, disfrutando de la atención positiva que rara vez recibía. El eco de los aplausos aún resonaba cuando el padre apartó la vista, incapaz de enfrentar la verdad que todos los demás ya habían reconocido. La madrastra planeó su movimiento con calma, como quien coloca cada pieza en un tablero de ajedrez. Una tarde, en la oficina privada del CEO, dejó documentos olvidados sobre el escritorio, cuidadosamente preparados para incriminar a la niñera. Informes manipulados, notas que sugerían negligencia en cuidados básicos y hasta un par de recetas médicas mal archivadas formaban un paquete convincente. Cuando el hombre los descubrió, frunció el ceño y los revisó con creciente incomodidad. Ella apareció entonces en la puerta, fingiendo sorpresa y murmurando con voz insinuante: «No sabes si busca algo más que trabajo aquí». La frase cayó como veneno, despertando en su rostro una sombra de sospecha que intentó disimular. La niñera, ajena al plan, continuaba con sus rutinas diarias, pero un aire denso se instaló en la casa. El ambiente se volvió más frío, los diálogos más cortos, y la tensión se palpaba en cada pasillo. La madrastra sonreía satisfecha cuando notaba el gesto endurecido del hombre, convencida de que su estrategia había comenzado a surtir efecto. En medio de esa red de intrigas, la niña intuía el cambio, aferrándose con más fuerza a la mano de su cuidadora, como si temiera perderla en cualquier momento. La presión social no tardó en manifestarse. De manera sutil primero, la niñera empezó a ser excluida de reuniones familiares y eventos donde antes participaba sin objeciones. Invitaciones que llegaban a todos, nunca llegaban a sus manos. Los empleados, que solían conversar con ella en los pasillos, comenzaron a evitarla con miradas evasivas, temiendo ser arrastrados en algún conflicto. La sensación de aislamiento se hizo insoportable, un cerco invisible que la apartaba del lugar que tanto esfuerzo le había costado mantener. La niña, confundida y herida, lloraba en su habitación al notar las ausencias. «¿Por qué no me dejan verte?». Su voz quebrada, acompañada del sonido de la muñeca al caer sobre la cama, rompía el corazón de la cuidadora, que debía inventar excusas suaves para no empeorar el dolor. La mansión, que alguna vez fue escenario de risas compartidas, se transformó en un espacio lleno de susurros y sospechas. La mujer, aunque acorralada, se mantenía firme, consciente de que cualquier error podía confirmar las calumnias. Y en ese silencio cargado, la niña encontraba en cada lágrima la prueba más clara de la injusticia que crecía a su alrededor. El diagnóstico médico llegó como un golpe imposible de ignorar. En la sala iluminada por luces blancas, el doctor sostuvo la carpeta y habló con voz grave: «Neumonía, producto de haber permanecido demasiado tiempo bajo la lluvia aquella noche frente al portón cerrado». El aire se volvió espeso y todos en la habitación contuvieron la respiración. La niña, acostada en la camilla con una manta ligera, balbuceó con voz débil: «Ella me dejó afuera». Nadie se atrevió a interrumpirla. El silencio cayó pesado como plomo, y las miradas convergieron en el CEO, que apretó los puños con fuerza contenida. La madrastra, en un intento torpe de disimulo, bajó la vista y fingió buscar algo en su bolso, pero el gesto no convenció a nadie. Los empleados presentes intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que la verdad acababa de salir a la luz de manera irrefutable. El doctor, ajeno a las tensiones internas, cerró la carpeta con un chasquido seco que retumbó en el ambiente. Ese sonido marcó el punto de no retorno. Ya no era una discusión doméstica ni un malentendido. Era un hecho médico, una prueba incontestable que confirmaba la negligencia.
La niña giró apenas la cabeza buscando a su niñera, y cuando la vio acercarse, esbozó una sonrisa débil que partió el corazón de todos los presentes. La decisión oficial llegó con la misma contundencia que un veredicto. El CEO, todavía de pie junto a la camilla, ordenó reinstalar a la niñera con total acceso a la niña, sin restricciones. Sus palabras, firmes y claras, resonaron en la sala delante de médicos, empleados y familiares cercanos. La madrastra intentó protestar, pero él la interrumpió levantando la mano, un gesto que zanjó cualquier posibilidad de discusión. En el mismo acto retiró varios de los privilegios que ella había disfrutado en la casa, instruyendo al personal para que obedeciera de inmediato. La noticia se propagó rápidamente por los pasillos. La cuidadora recuperaba su lugar, mientras la esposa quedaba relegada a un segundo plano. La niña, con fuerzas apenas recuperadas, estiró su mano hacia la niñera y la apretó con ternura, sellando con ese gesto la decisión más importante de la jornada. Los empleados presentes, testigos de aquella escena, guardaron silencio respetuoso, pero el brillo en sus miradas delataba un alivio compartido. El ambiente, antes cargado de duda y hostilidad, comenzó a transformarse en una atmósfera de justicia palpable. En ese instante, la casa dejó de ser territorio de intrigas y volvió a convertirse en un espacio donde la protección de la niña ocupaba el centro. La evidencia apareció en la pantalla del salón principal durante una revisión rutinaria de seguridad. El jefe de sistemas, siguiendo instrucciones del CEO, recuperó grabaciones de las cámaras externas y las proyectó frente a un grupo reducido de empleados y familiares. La imagen era nítida. La madrastra, impecable bajo su paraguas, empujaba con fuerza el portón de hierro y lo cerraba sin mirar atrás, mientras la niña quedaba atrapada afuera bajo la tormenta. El video se detuvo en ese instante, congelando la figura de la mujer con gesto frío y decidido. Nadie se atrevió a hablar. El silencio dominó la sala, solo interrumpido por el zumbido eléctrico del proyector. El CEO permaneció sentado al frente, con la mandíbula tensa y la respiración pesada, hasta que finalmente se levantó con un suspiro profundo. El sonido de la silla, al ser apartada, resonó como un trueno en medio de la quietud, marcando el inicio de la caída inminente. La niñera, en un rincón, observó sin mover un músculo, consciente de que la verdad al fin había salido a la luz de forma inapelable. Los empleados, que hasta entonces habían callado por temor, intercambiaron miradas rápidas que confirmaban un pensamiento común. La máscara había caído. La consecuencia inmediata no tardó en llegar. Maletas apiladas en la entrada, una escolta de seguridad esperando junto a la puerta principal, y el murmullo del personal que se había reunido discretamente para presenciar la escena. La madrastra descendió las escaleras con la frente erguida, intentando mantener una dignidad que se resquebrajaba con cada paso. Nadie le dirigió palabras de apoyo. Al contrario, los empleados apartaron la vista o giraron de espaldas, negándole el reconocimiento que alguna vez había exigido. El aire estaba cargado de un juicio silencioso que pesaba más que cualquier reproche directo. El CEO, de pie en el umbral, observó cómo su hasta entonces esposa avanzaba hacia la salida y giró solo una vez para pronunciar con voz firme: «No vuelvas». Aquella frase, corta y definitiva, selló el destino de la mujer que había usado el poder para humillar y manipular. La escolta abrió la puerta, y el eco metálico al cerrarse confirmó el final de su reinado en la casa. Lo que quedaba era un vacío extraño, mezcla de alivio y cansancio, que se extendía por cada rincón de la mansión. La cocina de la mansión estaba iluminada por una luz cálida y constante, distinta a la frialdad de los grandes salones. Sobre la mesa, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de galletas horneadas que la niñera había preparado para animar a la niña. Ella reía con libertad,
sentada entre su padre y su cuidadora, mientras sus manitas golpeaban suavemente el mantel como si acompañara una música interna. El CEO, aún con la corbata floja, tomó una taza y la sostuvo sin beber, observando en silencio la escena que se desarrollaba frente a él. Sus ojos se detuvieron en la mujer que servía con calma y sin pronunciar palabra extendió la mano sobre la mesa para cubrirla de ella. El gesto fue simple pero definitivo, un reconocimiento tácito delante de la hija que los miraba expectante. La niñera dudó un instante, sorprendida por la cercanía, hasta que la niña se levantó de golpe y los abrazó a ambos, cerrando con su pequeño cuerpo el vacío que había marcado sus días. La risa infantil resonó en la cocina, llenando de vida lo que había sido un espacio de tensiones y silencios. Afuera, la mansión seguía imponente, pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, la paz se sentía verdadera. El ruido distante de la lluvia, aún persistente, parecía transformado en un murmullo sereno, como si acompañara el inicio de un nuevo orden. En esa escena final, cada detalle adquiría un peso simbólico. La taza de café entre las manos del hombre, el delantal de la niñera con manchas de harina, la risa clara de la niña que rompía la rutina de sombras. Todo encajaba como un rompecabezas que había tardado demasiado en completarse. No había discursos ni promesas grandilocuentes, solo la verdad evidente de los actos que habían quedado grabados en la memoria de todos. La caída de la madrastra no necesitaba ser mencionada. La ausencia era suficiente testimonio de las consecuencias de su arrogancia. La presencia firme de la niñera, convertida en figura central por mérito propio, era la respuesta a las dudas y humillaciones soportadas en silencio. El CEO, con la mirada más blanda que nunca, entendía que la elección estaba hecha no por conveniencia, sino por verdad. La niña, al abrazarlos, había sellado un pacto silencioso de protección y compañía que trascendía cualquier contrato o título. El eco de las injusticias pasadas quedaba atrás, sustituido por la certeza de un futuro más estable. En ese instante, la mansión, tantas veces escenario de intrigas y susurros, se transformaba en un hogar. Y en ese hogar, la figura de la niñera dejaba de ser secundaria para ocupar, con dignidad y sin disputa, el lugar que siempre había merecido. Las primeras semanas después de la partida de la madrastra estuvieron marcadas por un silencio extraño en la mansión. Los pasillos, antes saturados de órdenes y comentarios cargados de superioridad, parecían más amplios, como si el aire se hubiera aligerado. La niña caminaba con pasos más seguros, ya sin temor a escuchar reproches detrás de cada puerta. La niñera la acompañaba en cada rutina, desde las tareas escolares hasta los juegos improvisados en el jardín. Y el cambio en la expresión de la pequeña era evidente. Su sonrisa regresaba poco a poco. El CEO observaba esas escenas con discreción, como si aún le costara aceptar que la calma podía ser tan simple. Durante las comidas, la mesa era más silenciosa pero también más sincera, sin frases hirientes ni comparaciones humillantes. El personal de la casa retomó un trato cordial con la niñera, reconociendo sin palabras que el equilibrio dependía en gran parte de su presencia constante. Cada gesto de normalidad se sentía como una victoria, aunque quedaran cicatrices invisibles. La mansión, iluminada por las mismas lámparas imponentes, ya no imponía miedo, sino que empezaba a parecer un lugar habitable. El CEO, sin embargo, lidiaba con una mezcla de alivio y culpa que no desaparecía fácilmente. Las noches lo encontraban en su despacho, revisando papeles sin realmente leerlos, mientras la imagen de su hija bajo la lluvia regresaba una y otra vez a su mente. Recordaba las excusas que había aceptado, las promesas vagas de la mujer que ahora estaba fuera de su vida y se reprochaba haberlas creído. La niñera, aunque nunca lo acusó directamente,
Le hablaba con respeto contenido, como si supiera que él también necesitaba tiempo para recomponer su papel de padre. Esa distancia prudente lo hacía reflexionar más que cualquier reproche abierto. Una tarde, mientras escuchaba a la niña reír desde la cocina, comprendió que la verdadera lección no estaba en el escándalo público ni en la caída de la madrastra, sino en los pequeños actos cotidianos que habían pasado desapercibidos. La fortaleza silenciosa de la cuidadora, su capacidad de proteger sin exigir reconocimiento, había sostenido lo que él había descuidado. Esa revelación lo obligaba a replantearse no solo su vida personal, sino también la forma en que ejercía su poder en todos los ámbitos. La niña, con apenas unos años, encontraba en los detalles cotidianos señales de seguridad que antes le eran negadas. El simple hecho de que la niñera la esperara a la salida de la escuela con una bufanda limpia y un termo de té caliente se convertía en un ritual sanador. Sus compañeros, curiosos, preguntaban por la mamá, y ella respondía con naturalidad: «Es mi niñera, pero me cuida siempre». Los profesores intercambiaban miradas cómplices, conscientes de que esa figura discreta era en realidad la columna que sostenía a la pequeña. Cada abrazo al final de la jornada borraba un poco del frío acumulado en su memoria. La niña empezó a dormir mejor. Ya no se despertaba sobresaltada, temiendo encontrar la puerta cerrada. En su cuaderno de dibujos, las figuras cambiaron. De trazos solitarios y oscuros pasó a garabatos llenos de colores donde aparecían 3 siluetas juntas, tomadas de la mano. Esa transformación silenciosa era la prueba más clara de que la presencia constante y genuina podía reparar lo que la indiferencia había roto. El padre, testigo de esos cambios, no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que veía a su hija reír con tanta libertad. Su rol en esa recuperación era menor, lo sabía, y esa certeza lo incomodaba tanto como lo motivaba a mejorar. Había comprendido que el dinero, las comodidades y los regalos no reemplazaban lo esencial. La presencia atenta. Empezó a ajustar su agenda, reduciendo cenas de negocios para llegar a casa antes, aunque al principio no supiera cómo integrarse en las rutinas que ya funcionaban sin él. La niñera, con respeto sereno, le abría espacios sin desplazarlo, invitándolo a participar en tareas simples, como leer un cuento o ayudar con la cena. Esa inclusión progresiva lo enfrentaba con sus propias carencias, pero también le ofrecía una oportunidad real de reparar. A veces, en medio de esas escenas domésticas, el recuerdo de la madrastra se aparecía como una sombra lejana, recordándole los errores cometidos. Sin embargo, la claridad de la risa de su hija bastaba para empujar esas imágenes hacia el pasado, devolviéndole la certeza de que, aunque tarde, estaba tomando el rumbo correcto. La madrastra, aún desde la distancia, intentó mantener cierta influencia. En círculos sociales comentaba con tono calculado que todo había sido un malentendido, que la niña exageraba y que la niñera manipulaba al padre con ternuras baratas. Sus palabras circulaban entre conocidos, pero el eco ya no tenía el mismo peso. La mayoría recordaba la imagen de la niña enferma en el hospital, el diagnóstico del médico y la frialdad expuesta en video. El descrédito crecía sin necesidad de confrontaciones directas. En la mansión, esas habladurías llegaban como rumores lejanos, incapaces de alterar la rutina recuperada. La niñera, consciente de los intentos de difamación, decidió mantenerse firme en su trabajo, sin dar motivo alguno que alimentara nuevas calumnias. La niña la abrazaba con la seguridad de quien ha elegido a su protectora sin dudas, y cada gesto inocente se convertía en un desmentido vivo a las intrigas. El padre, aunque conocía los rumores, optó por el silencio. Entendía que la mejor respuesta era la estabilidad visible en su hogar. El entorno laboral del CEO también notó el cambio.
Colegas que antes lo veían únicamente como un hombre implacable en los negocios empezaron a percibir un matiz distinto en su trato, menos brusco en reuniones, más atento a las necesidades de quienes trabajaban con él. Transmitía un aire de reflexión que antes parecía incompatible con su carácter. Algunos atribuían la transformación a la crisis personal que había enfrentado. Otros, a la influencia positiva de la niñera, cuya presencia silenciosa había reordenado prioridades en la casa. En cualquier caso, el resultado era innegable. Su reputación, lejos de debilitarse, se fortalecía al mostrar un lado más humano. La niña, mientras tanto, disfrutaba de ese clima renovado, llevando dibujos al despacho de su padre y acomodándose en su regazo mientras él intentaba continuar una llamada. Esa naturalidad, antes imposible, se convirtió en símbolo de un nuevo equilibrio. Lo que había nacido como un conflicto doloroso se transformaba, paso a paso, en la oportunidad de reconstruir vínculos perdidos. La niñera, aunque recuperada en su puesto con pleno respaldo del padre, seguía llevando consigo el temor de que todo pudiera derrumbarse de nuevo. Cada gesto amable del CIO la sorprendía, y a veces se preguntaba si era prudente aceptar tanta cercanía después de haber vivido meses bajo sospechas y humillaciones. En las noches, mientras acomodaba a la niña en la cama, repasaba en silencio todo lo ocurrido. El portón cerrado, las acusaciones falsas, los cuchicheos de los invitados. Aquellas heridas no sanaban de inmediato, pero encontraba consuelo en la confianza que la pequeña le mostraba sin reservas. Su mayor alivio era ver cómo la niña dormía tranquila, abrazada a su muñeca favorita, sin los sobresaltos que antes interrumpían sus sueños. La casa, que había sido escenario de injusticias, comenzaba a ofrecerle cierta calma, aunque ella misma aún no terminara de creérselo. El CEO también vivía un proceso interno complejo. Reconocía que había sido cómplice pasivo de los desprecios al aceptar explicaciones vacías y promesas superficiales. Ahora, al ver la serenidad que regresaba poco a poco a su hija, se enfrentaba con la magnitud de su propia negligencia. Había confiado demasiado en las apariencias y había cerrado los ojos a lo evidente. Esa culpa lo acompañaba como una sombra persistente, incluso en los momentos de mayor ternura. Sin embargo, lejos de paralizarlo, lo impulsaba a demostrar con hechos que estaba dispuesto a cambiar. Empezó a participar en actividades simples, ayudar a preparar la cena, leer un cuento antes de dormir, escuchar con atención las historias escolares de la niña. Pequeños gestos que, aunque ordinarios, se convirtieron en pilares de una nueva dinámica familiar. La niñera observaba esos intentos con discreta satisfacción, consciente de que cada paso acercaba al padre a su hija de un modo genuino. En esa lenta reconstrucción, la casa dejaba de ser un espacio de jerarquías frías y se transformaba en un hogar donde la dignidad y el cuidado tenían prioridad. La niña, con la inocencia de su edad, no comprendía del todo la magnitud de lo sucedido, pero sí percibía el cambio en cada gesto cotidiano. Ahora podía correr por el jardín sin miedo a que alguien la reprendiera por ensuciarse, o pedir un vaso de agua sin escuchar reproches por ser demasiado demandante. Su confianza crecía, y lo demostraba al invitar a compañeros de escuela a jugar en la casa, algo que antes evitaba por temor a que la frialdad de la madrastra se hiciera evidente. La niñera se mantenía atenta, asegurándose de que cada visita fuera un recuerdo alegre, preparando meriendas sencillas y participando en los juegos con la misma energía que los niños. El eco de risas infantiles llenaba los pasillos, borrando poco a poco los recuerdos de silencios tensos y comentarios hirientes. El personal de la mansión, testigo de esa transformación, colaboraba con entusiasmo, como si la presencia de alegría los liberara también a ellos de un peso invisible,
El padre observaba esos momentos con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo porque veía a su hija recuperando la niñez que casi había perdido. Melancolía porque era consciente de que no había estado allí cuando más lo necesitaba. A menudo se sorprendía mirando a la niñera, reconociendo en su paciencia y entrega la verdadera razón por la cual la niña volvía a sonreír. Sentía un agradecimiento que le costaba expresar en palabras, y por eso prefería demostrarlo con gestos, asegurar que no le faltara nada, interesarse en su bienestar, incluirla en decisiones familiares que antes habrían pasado inadvertidas. La cuidadora aceptaba esos gestos con serenidad, sin olvidar el riesgo que había corrido ni las humillaciones que había soportado, pero también sin permitir que el rencor definiera su presente. En esa dinámica discreta, ambos comprendían que el futuro se construía con paciencia y que lo más importante era garantizar que la niña nunca volviera a sentirse invisible ni desprotegida. La ausencia de la madrastra comenzó a notarse también en los ámbitos sociales, donde antes imponía su presencia. Reuniones de beneficencia, cenas con empresarios, actos públicos, todos esos espacios que utilizaba para reforzar su imagen ahora se desarrollaban sin ella, y los comentarios inevitablemente giraban hacia su caída. Algunos la defendían tímidamente, alegando que había sido víctima de malentendidos domésticos, pero la mayoría recordaba la grabación del portón y el diagnóstico médico de la niña. La verdad se había mostrado demasiado clara como para ser negada. En la mansión, ese eco externo llegaba como un rumor lejano que ya no tenía fuerza para alterar la tranquilidad recién conquistada. El padre, consciente de que la reputación de su familia también había quedado marcada, decidió enfrentar la situación con transparencia, sin ocultar lo sucedido ni intentar suavizarlo. Esa sinceridad inesperada fortaleció su imagen pública, pues demostró que no estaba dispuesto a encubrir injusticias. La niñera, aunque prefería mantenerse en segundo plano, entendía que esa exposición era inevitable y se limitaba a seguir cumpliendo su labor con dignidad. La niña, en cambio, se aferraba a su presente inmediato, sin pensar en lo que se comentaba fuera de casa. Su mundo se reducía a la escuela, los juegos en el jardín y las noches tranquilas en que su niñera le leía cuentos hasta que se quedaba dormida. La seguridad recuperada le permitió mostrar un carácter más abierto en la escuela. Levantaba la mano para responder preguntas, compartía sus juguetes sin temor y sonreía con frecuencia, algo que antes sus profesores consideraban raro. La niñera se convertía en referencia constante en sus relatos escolares, mencionada con cariño cada vez que debía hablar de alguien especial. El padre escuchaba esas anécdotas con un nudo en la garganta, consciente de que el lugar que él había descuidado había sido ocupado con justicia por la mujer que nunca fallaba. Esa evidencia, aunque dolorosa, también lo impulsaba a seguir presente, a no delegar de nuevo lo que era su responsabilidad más importante. En el contraste entre el ruido social y la calma doméstica, quedaba claro que la verdadera victoria no estaba en callar rumores, sino en ver a la niña crecer sin miedo. El padre comenzó a valorar con otra mirada cada recuerdo que su hija compartía. Una tarde, al revisar sus cuadernos escolares, encontró un dibujo que lo detuvo en seco. 3 figuras tomadas de la mano, una niña en el centro, a la derecha un hombre con traje y a la izquierda una mujer con delantal. No había rastro de la madrastra. Ese trazo infantil le reveló con crudeza que la niña ya había elegido a quien consideraba su familia. El corazón se le apretó, dividido entre la culpa por no haber estado antes y la gratitud hacia la mujer que había llenado ese vacío. Guardó el cuaderno en un cajón de su despacho, como si conservar ese dibujo fuera una forma de recordarse a diario sus prioridades. Desde entonces, cada decisión laboral pasaba por un filtro distinto. ¿Me alejará de mi hija?
Era la pregunta que guiaba su agenda. Lo que en otro tiempo habría sido impensable, cancelar viajes, rechazar reuniones nocturnas, ahora se convirtió en práctica habitual. La niñera notaba esos cambios, aunque rara vez los comentaba. Su carácter discreto la llevaba a aceptar la nueva cercanía con naturalidad, sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Sin embargo, en la intimidad de las rutinas diarias, apreciaba el esfuerzo del padre por integrarse. Cuando él llegaba temprano para ayudar con la cena, ella le cedía espacio en la cocina, guiándolo con indicaciones simples mientras la niña reía al ver a su padre tropezar con tareas básicas. Esos momentos, triviales en apariencia, consolidaban una complicidad que se construía sin palabras. La tensión inicial, marcada por la desconfianza y el miedo a perder su empleo, iba cediendo lugar a una relación más serena, basada en respeto mutuo. La casa ya no era campo de batalla, sino un espacio donde todos encontraban su lugar. En el corazón de la niñera, la gratitud se mezclaba con la cautela. Sabía que el equilibrio era frágil y que bastaba un error para desestabilizarlo, pero también sentía, quizá por primera vez, que la dignidad y la justicia podían sostener un hogar. El recuerdo de la noche bajo la lluvia seguía siendo una herida latente para la niña, aunque ya no la mencionaba. A veces, en medio de un juego, un trueno repentino la hacía encogerse y buscar refugio inmediato en los brazos de la niñera. La mujer, paciente, la calmaba con palabras suaves y mantas tibias, enseñándole que la tormenta no siempre significaba abandono. El padre observaba esas escenas con una mezcla de ternura y dolor, comprendiendo que había cicatrices que ni el tiempo ni el confort podían borrar fácilmente. Decidió entonces enfrentar esa memoria de manera consciente. Un día, al ver que el cielo se nublaba, tomó a su hija de la mano y salió al jardín con un paraguas abierto. Caminó con ella bajo la llovizna ligera, asegurándole que jamás volvería a dejarla afuera. La niña lo miró incrédula al principio, pero al sentirlo firme a su lado, esbozó una sonrisa tímida que le devolvió un destello de confianza. Esa caminata breve, presenciada desde la ventana por la niñera, fue un gesto sencillo que contenía el peso de una promesa renovada. La cuidadora comprendió entonces que el cambio en la familia no era una ilusión pasajera. Lo veía en la forma en que la niña ya no temía dormir sola, en la manera en que el padre ajustaba su horario para acompañar la cena, en los silencios de la casa que ya no estaban cargados de hostilidad. Aún así, mantenía su reserva, recordando que la dignidad se construye con pasos firmes, no con euforias momentáneas. En conversaciones discretas con el personal de la casa, repetía que lo importante era que la niña creciera segura, no quien recibiera el crédito. Ese desprendimiento, lejos de hacerla invisible, la convertía en una figura aún más respetada. Los empleados, que antes callaban por miedo, la miraban ahora con una mezcla de admiración y alivio, conscientes de que su serenidad había salvado más de lo que se veía. El padre, al notar esa percepción general, empezó a entender que el verdadero liderazgo, dentro y fuera de su casa, se sostenía en la capacidad de proteger y escuchar, no en la imposición de poder. Y esa lección, silenciosa pero contundente, se convirtió en el nuevo fundamento de la vida familiar. Con el paso de los meses, la niña comenzó a mostrar avances notables en su carácter. Los profesores informaban que participaba con entusiasmo en clase, levantaba la mano para responder y se relacionaba mejor con sus compañeros. Antes, las notas mencionaban retraimiento y timidez excesiva. Ahora describían una niña despierta y con confianza renovada. La niñera asistía a cada reunión escolar, atenta a cada detalle, y la diferencia no pasaba inadvertida. «Se ve feliz», comentaba una maestra con una sonrisa sincera, y la cuidadora asentía sin añadir nada más.
sabiendo que las pruebas estaban en los hechos y no en las palabras. En casa, la niña había retomado juegos creativos, construyendo castillos con cojines y organizando pequeñas funciones de teatro improvisado para su padre y la niñera. Cada risa compartida era un ladrillo más en la reconstrucción de su seguridad emocional. El recuerdo de la indiferencia materna quedaba cada vez más lejano, sustituido por una cotidianidad que respiraba afecto genuino. El CEO, en paralelo, aprendía a equilibrar su rol de padre con sus responsabilidades empresariales. Aunque seguía dirigiendo una compañía imponente, había empezado a rechazar propuestas que antes consideraba irrenunciables, como viajes de varios días o reuniones nocturnas interminables. Sus socios notaban la diferencia, un hombre más presente, aunque menos disponible para las exigencias sociales. Al principio algunos lo criticaron, acusándolo de debilitar su imagen de autoridad. Sin embargo, pronto quedó claro que su prestigio no disminuía, sino que se transformaba. Era visto como alguien capaz de priorizar lo esencial, y esa coherencia le otorgaba un respeto distinto, más profundo. En lo privado, cada tarde que dedicaba a acompañar a su hija en las tareas escolares o a cenar en familia, era para él una forma de redención. La niñera observaba esa transformación con un sentimiento ambiguo: satisfacción por el bien de la niña, y a la vez cautela por los sentimientos que ella misma empezaba a reconocer en silencio. La vida en la mansión había cambiado de raíz, pero la verdadera prueba sería sostener esa calma con el paso del tiempo. Las visitas inesperadas de algunos conocidos de la madrastra intentaron reavivar el conflicto. Llegaban con sonrisas tensas, preguntando por la niña con un interés que parecía más curiosidad malsana que verdadera preocupación. La niñera, siempre respetuosa, lo recibía con cortesía, pero se mantenía alerta, consciente de que cualquier comentario podía usarse en su contra. El padre, sin embargo, fue quien se encargó de poner límites claros. Dejó establecido que nadie podría acceder a la niña sin su autorización y que las decisiones del hogar ya no se discutirían en corrillos sociales. Esa firmeza sorprendió a varios, que estaban acostumbrados a un hombre ocupado en negocios y distante en lo personal. Con esa medida demostró no solo que había aprendido de los errores pasados, sino que estaba dispuesto a proteger lo esencial sin titubeos. La niña, ajena a las tensiones adultas, jugaba en el jardín mientras todo esto ocurría, mostrando con su risa que la verdadera victoria era mantener su inocencia intacta. El personal de la casa también comenzó a cambiar su actitud. Antes, muchos actuaban con cautela extrema, temerosos de ofender a la madrastra o de ser castigados por un comentario malinterpretado. Ahora, con la nueva dinámica, surgió un ambiente de colaboración más natural. Se escuchaban bromas en la cocina, se compartían meriendas en los descansos, y la niñera ya no era vista como un eslabón débil, sino como parte esencial del equilibrio del hogar. Varios empleados le agradecían en privado, confesando que ellos también habían sufrido la prepotencia de la mujer que había sido expulsada. Ella respondía con humildad, recordando que su prioridad era la niña y no el reconocimiento personal. El padre observaba estas interacciones con atención, entendiendo que la justicia interna no se limitaba a su hija, sino que también alcanzaba a quienes trabajaban bajo su techo. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión no se sentía como un espacio de jerarquías tensas, sino como un lugar donde todos respiraban con cierta libertad. El recuerdo de la madrastra, aunque ausente físicamente, seguía apareciendo en conversaciones esporádicas. La niña preguntaba de vez en cuando por qué se había ido, y la niñera respondía con frases simples, evitando juicios que pudieran sembrar resentimiento. A veces las personas toman decisiones que nos duelen, pero seguimos adelante, decía con calma, acariciando su cabello hasta que la pequeña se quedaba tranquila.
El padre escuchaba esas respuestas en silencio, agradecido por la prudencia con que la cuidadora manejaba un tema tan delicado. Para él era una prueba más de que la mujer sabía proteger no solo con acciones, sino también con palabras medidas, capaces de suavizar heridas sin necesidad de mentiras. La niña aceptaba esas explicaciones, volviendo enseguida a sus juegos, y cada vez preguntaba menos, como si su corazón entendiera que el vacío estaba siendo llenado con amor verdadero. En paralelo, la vida empresarial del CEO lo enfrentaba a nuevas pruebas. Socios extranjeros le ofrecieron expandir sus negocios con un proyecto que implicaba ausencias prolongadas del país. La tentación económica era grande, pero la imagen de su hija bajo la lluvia lo persiguió durante cada negociación. Finalmente, rechazó el trato, algo que sorprendió a todos en su entorno. «Mi lugar está aquí», fue su única explicación, dicha con voz firme. Esa decisión, que en otro tiempo habría sido vista como una pérdida estratégica, se interpretó ahora como un gesto de coherencia y humanidad. La niñera, al enterarse, comprendió la profundidad de ese cambio. Ya no era solo un padre que buscaba reparar errores, sino un hombre dispuesto a priorizar lo esencial por encima de la ambición. Ese giro consolidó aún más el clima de confianza en la casa, demostrando que el poder, usado con sensatez, podía convertirse en protección en lugar de imposición. La niña comenzó a mostrar un apego especial por la cocina, lugar donde la niñera pasaba gran parte de su tiempo. Le gustaba sentarse en un taburete alto y observar cómo mezclaba ingredientes, preguntando con curiosidad para qué servía cada cosa. La mujer respondía con paciencia, permitiéndole participar en tareas pequeñas: romper un huevo, espolvorear azúcar, remover con una cuchara de madera. Aquellos instantes se convirtieron en un ritual que fortalecía el vínculo entre ambas, y el aroma de los postres recién horneados impregnaba la casa con una calidez que contrastaba con el vacío de meses atrás. El padre, al entrar y verlas reír entre harina y moldes, comprendía que esas escenas simples eran más valiosas que cualquier logro empresarial. No lo decía en voz alta, pero se quedaba en el marco de la puerta, observando con una mezcla de admiración y alivio. Era como presenciar la construcción de una memoria feliz que borraba poco a poco la sombra de la negligencia pasada. El eco de esas pequeñas escenas alcanzó también a quienes rodeaban al CEO en el mundo de los negocios. Algunos colaboradores cercanos comenzaron a notar que sus prioridades habían cambiado, que hablaba con entusiasmo de la sonrisa de su hija en lugar de cifras o contratos. Esa transformación generó comentarios variados. Para unos era señal de debilidad, para otros de madurez. Sin embargo, lo que nadie podía negar era el efecto positivo en la serenidad con que ahora tomaba decisiones. La niñera, aunque mantenía un perfil bajo, era mencionada indirectamente como parte de ese cambio, descrita por empleados de confianza como el ángel que sostiene la casa. Esa percepción se fue extendiendo con naturalidad, reforzando la idea de que el éxito no se medía solo en riqueza, sino en la capacidad de mantener un hogar en equilibrio. La niña, sin ser consciente de todo lo que ocurría alrededor, disfrutaba de esa estabilidad, creciendo en un ambiente donde la confianza reemplazaba al miedo. Una tarde, mientras ordenaban la biblioteca de la mansión, la niña encontró una caja olvidada con fotografías familiares. Entre las imágenes aparecía una de ella, muy pequeña, junto a su padre y la madrastra en un evento social. La sonrisa de la mujer en la foto contrastaba con la frialdad que la niña recordaba, y eso la confundió. Miró a la niñera con ojos interrogantes, buscando respuestas que no supo poner en palabras. La cuidadora se arrodilló a su lado y explicó con delicadeza que a veces las sonrisas en fotos no reflejan lo que realmente ocurre. La niña asintió en silencio.
guardando la foto en un rincón de la caja como si quisiera cerrar un capítulo. El padre, que observaba desde atrás, sintió un estremecimiento. Era consciente de que esas imágenes podían convertirse en fantasmas si no se enfrentaban con honestidad. Decidió entonces que la transparencia, aunque dolorosa, sería la base para no repetir errores. La conversación que siguió fue breve, pero significativa. El padre se sentó con su hija y, sin acusaciones ni palabras duras, le explicó que había confiado en alguien que no supo cuidarla. Reconoció que se había equivocado y prometió, con la seriedad que ella entendía a su manera, que no volvería a dejarla en segundo plano. La niña lo escuchó en silencio, jugueteando con una muñeca entre las manos, hasta que finalmente lo abrazó con fuerza. Ese gesto fue suficiente para cerrar el momento con una paz inesperada. La niñera presenció la escena con discreción, apartando la vista para darles intimidad, aunque por dentro se conmovía profundamente. Entendió que la reconciliación entre padre e hija no se basaba en grandes discursos, sino en la sinceridad de los actos y en la capacidad de aceptar errores. Aquella tarde, la biblioteca dejó de ser un cuarto lleno de recuerdos distantes y se transformó en un espacio de confianza renovada, donde las sombras del pasado podían mirarse sin miedo. El cambio en la dinámica familiar empezó a notarse también fuera de la mansión. Durante una reunión escolar, el padre se presentó acompañado de la niña y la niñera, algo que en otros tiempos habría parecido impensable. Los padres de otros alumnos lo miraban con cierta sorpresa. Un empresario de su nivel, sentado en un banco de madera, escuchando con atención la exposición de los niños. La niña, feliz de verlo allí, se esforzó más que nunca en su participación y al final corrió a abrazarlo con un orgullo evidente. Los profesores comentaron en voz baja que era la primera vez que lo veían tan involucrado, y ese detalle reforzó la impresión de que algo profundo había cambiado. La niñera, sin buscar protagonismo, permaneció a su lado, tomando notas y ofreciendo apoyo silencioso. Esa imagen, sencilla pero poderosa, mostraba a los tres como una unidad, y las miradas alrededor lo confirmaban. Ya nadie dudaba de quién cumplía realmente el rol de madre en la vida de la niña. Esa misma noche, en la intimidad de la casa, la niña insistió en que los tres cenaran juntos en la cocina y no en el comedor formal. Prepararon una comida sencilla entre risas. La niñera cortaba verduras, el padre intentaba no arruinar una ensalada y la pequeña se encargaba de poner la mesa con sus platos favoritos. El ambiente era ligero, desprovisto de la rigidez que antes caracterizaba las cenas. El padre, mientras probaba la sopa improvisada, comprendió que en esos momentos, sin protocolo, estaba la verdadera riqueza de su hogar. La niñera lo observó de reojo, sorprendida por la naturalidad con que él aceptaba ese nuevo orden. Cuando la niña levantó su vaso de jugo y dijo con inocencia, «Somos un equipo», ambos adultos se miraron en silencio, conscientes de que esas palabras resumían lo que habían construido. No hicieron falta respuestas, porque la risa de la niña llenó la cocina y selló la certeza de que la estabilidad ya no era un deseo, sino una realidad palpable. La antigua madrastra, enterada de estos cambios por terceros, intentó recuperar presencia a través de abogados y mensajes formales. Envió cartas reclamando derechos que ya no le correspondían, adornadas con justificaciones y amenazas veladas. El CEO las leyó en silencio, sin alterarse, y las archivó sin responder. Había aprendido que dar espacio a esas maniobras solo significaba abrir de nuevo la herida. El personal de la casa, informado discretamente, reforzó la idea de que la seguridad de la niña y la serenidad del hogar estaban por encima de cualquier reclamo externo.
La niñera, aunque inquieta al principio, comprendió que esta vez el padre no cedería a presiones ni dudas. Esa certeza la tranquilizó, confirmando que los cimientos de la nueva etapa eran sólidos. La niña, protegida de esos movimientos legales, continuaba su vida cotidiana sin sospechar la batalla silenciosa que se libraba fuera de su alcance. El padre, fortalecido por esa convicción, decidió mostrar con hechos que el pasado había quedado atrás. Empezó a abrir las puertas de la mansión a reuniones de trabajo en un formato distinto. Pequeños encuentros donde la presencia de su hija y la naturalidad de la casa se imponían sobre la rigidez corporativa. Los socios se sorprendían al verlo interrumpir una conversación para atender una pregunta de la niña o para agradecer un plato preparado por la niñera. Lejos de restarle autoridad, esa actitud lo humanizaba y generaba confianza. El contraste con la frialdad con que antes se conducía era evidente y muchos reconocían que esa transformación lo hacía más cercano y respetado. La niñera, desde un segundo plano, observaba cómo esos gestos cotidianos trascendían lo privado y daban forma a un nuevo estilo de liderazgo. Comprendía que el verdadero cambio no estaba solo en el hogar, sino también en la manera en que el padre proyectaba al mundo la lección aprendida. La arrogancia había cedido lugar a la dignidad y al cuidado. La niña, cada vez más confiada, comenzó a invitar a sus amigas a pasar la tarde en la mansión. El jardín, antes escenario de tensiones y silencios, se llenaba ahora de risas, juegos de pelota y meriendas improvisadas. La niñera preparaba jugo y galletas, mientras el padre observaba desde la terraza con una sonrisa contenida, sorprendido de lo mucho que había cambiado la atmósfera en tan poco tiempo. Los empleados colaboraban con naturalidad. Uno traía cojines para sentarse en el césped, otro ayudaba a inflar globos para los juegos. Nadie temía ya la censura o los reproches de la antigua señora de la casa. Ese bullicio infantil, acompañado por el aroma a hierba recién cortada, era la señal más clara de que la mansión había dejado de ser un lugar rígido para transformarse en un verdadero hogar. En una de esas tardes, mientras las niñas jugaban a disfrazarse, la pequeña corrió hacia su padre con una corona de papel en la cabeza y lo declaró rey del castillo. El hombre, lejos de reírse de la ocurrencia, se inclinó ceremonioso y aceptó el título con una reverencia exagerada que provocó carcajadas generales. La niñera, testigo de la escena, sintió un nudo en la garganta al ver la naturalidad con que padre e hija compartían ahora esos juegos. Recordó cuántas veces la niña había buscado refugio silencioso en sus brazos, temiendo incluso reír demasiado fuerte. Ahora, en cambio, la risa era el idioma común de la casa. El padre, al levantarse, buscó con la mirada a la cuidadora y le dedicó una expresión agradecida, breve, pero elocuente. Ella respondió con un asentimiento discreto, consciente de que ese instante representaba mucho más que un juego. Era la confirmación de que la herida de abandono comenzaba a cicatrizar. El padre empezó a involucrarse de manera más directa en las rutinas escolares de su hija. Se levantaba temprano para llevarla personalmente al colegio, algo que antes delegaba sin pensarlo. En el trayecto, la niña le contaba historias sencillas sobre sus clases y juegos, y él escuchaba con atención, sorprendido de la riqueza que había pasado por alto durante tanto tiempo. La niñera, sentada en el asiento trasero, observaba la complicidad que crecía entre ambos, y aunque sentía cierta nostalgia por los días en que era la única depositaria de esas confidencias, también se alegraba de que la niña pudiera contar ahora con su padre sin reservas. Ese triángulo, construido sobre la confianza, reemplazaba poco a poco los recuerdos de frialdad. El coche, antes silencioso y tenso, se convirtió en un espacio de risas y cantos improvisados que marcaban un nuevo comienzo. Las tardes, en cambio, seguían siendo territorio compartido entre la niña y su cuidadora.
Juntas hacían tareas, preparaban meriendas y ensayaban pequeñas presentaciones que luego mostraban al padre cuando regresaba de la oficina. Una vez organizaron una obra improvisada con marionetas hechas de calcetines, y el empresario, sentado en el sofá, aplaudió con entusiasmo genuino. Esa mezcla de roles, niñera protectora, padre presente, niña feliz, consolidaba una rutina estable que ninguno se atrevía a dar por sentada. La cuidadora, aunque mantenía cierta prudencia, empezaba a permitirse momentos de auténtica alegría, consciente de que la estabilidad era real y no un espejismo. El padre, al verla sonreír con tanta sinceridad, reconocía en silencio que su elección había sido la correcta. Había rescatado no solo a su hija de un ambiente hostil, sino también a sí mismo de la indiferencia en la que había caído. Con el tiempo, la niña dejó de tener miedo de quedarse sola en su habitación. Antes, insistía en dormir con la puerta entreabierta y la luz encendida, temiendo que alguien la olvidara en la oscuridad. Ahora, con un pequeño ritual que la niñera instauró, un cuento, un beso en la frente y una canción breve, aceptaba cerrar los ojos con tranquilidad. El padre a veces se sumaba a ese ritual, leyendo en voz baja mientras la cuidadora acomodaba las mantas. La niña, entre sueños, murmuraba gracias y se entregaba al descanso, un agradecimiento inocente que resonaba en los adultos como una confirmación de que todo lo vivido había valido la pena. La casa en esas noches se llenaba de un silencio distinto, no el de la indiferencia, sino el de la paz. El padre aprovechaba esos momentos para conversar con la niñera en la cocina mientras compartían un café o un té. Hablaban de la rutina de la niña, de sus avances en la escuela, de las pequeñas manías que antes pasaban inadvertidas. Eran charlas sencillas, pero cargadas de complicidad. La cuidadora mantenía siempre un tono respetuoso, aunque en su mirada a veces se escapaba un brillo de afecto que ella intentaba disimular. El hombre, por su parte, mostraba una gratitud sincera que no necesitaba adornos. En esas conversaciones nocturnas entendían que habían construido algo más fuerte que cualquier contrato, un espacio de confianza inquebrantable. No se trataba de sustituir roles, sino de reconocer que juntos habían devuelto a la niña lo que nunca debió perder, la certeza de ser amada y protegida. El pasado intentó irrumpir una vez más cuando la madrastra, en un último intento de limpiar su imagen, filtró a la prensa fragmentos de antiguas fotos familiares. Pretendía mostrarse como víctima de un montaje, asegurando que la niñera había manipulado la situación para quedarse con un lugar que no le correspondía. Los titulares circularon rápido, pero la reacción pública no fue la que esperaba. La mayoría recordó el video del portón, la neumonía diagnosticada por el médico y el testimonio de la propia niña. La evidencia era demasiado contundente y la estrategia se volvió contra ella. Comentarios en redes y murmullos en reuniones sociales coincidían en la misma idea. La verdad salió a la luz. La mansión permaneció cerrada a esas polémicas, blindada por la decisión del padre de no alimentar más conflictos. Dentro de sus muros, la vida continuaba con normalidad, y cada risa de la niña se convertía en un recordatorio de que ninguna mentira podía deshacer lo que se había reconstruido con paciencia. El padre, consciente de que la exposición mediática podía afectar a su hija, tomó medidas inmediatas. Solicitó a su equipo legal que interviniera para frenar el uso indebido de imágenes y estableció un protocolo para proteger la privacidad de la menor. Esa firmeza fue reconocida incluso por quienes antes lo criticaban por su frialdad. No buscaba venganza, sino límites claros, y esa diferencia resultó evidente. La niñera, al enterarse de los ataques públicos, sintió miedo por un instante, temiendo que la historia volviera a repetirse, pero se tranquilizó al ver la reacción del hombre. Esta vez no dudaba.
No buscaba excusas. Actuaba con decisión para resguardar lo importante. Esa certeza la hizo sonreír con un alivio contenido, comprendiendo que ya no estaban solos frente a la injusticia. La niña, protegida de esos rumores, seguía viviendo su cotidianidad feliz, sin imaginar que afuera aún se libraban batallas en su nombre. La estabilidad alcanzada comenzó a reflejarse en la propia niña de maneras que conmovían a todos. Una mañana, durante una presentación escolar, se animó a hablar frente a toda la clase, algo que antes la aterraba. Contó con orgullo una historia sencilla sobre mi familia en casa, y mencionó a su padre y a la niñera como sus apoyos más importantes. El aplauso espontáneo de profesores y compañeros fue un reconocimiento que la hizo sonrojar, pero también brillar de felicidad. La niñera, presente entre el público, sintió que las lágrimas querían asomar, aunque las contuvo para no desviar la atención. El padre, sentado a su lado, la miró de reojo con gratitud silenciosa, consciente de que ese pequeño triunfo era fruto de un trabajo invisible y constante. La niña bajó del escenario corriendo hacia ellos, y el abrazo de los tres selló ese instante como uno de los más significativos desde que todo había cambiado. En casa, esa misma tarde, la conversación giró en torno a la presentación. El padre elogió la valentía de su hija y la animó a seguir confiando en sí misma. La niñera, con una sonrisa suave, reforzó la idea de que los logros más importantes nacen de la constancia diaria. Entre risas y comentarios, la niña insistió en que querían repetir la escena en la sala de la mansión, improvisando un escenario con cojines y mantas. Los adultos aceptaron de buen grado, y la casa se llenó de aplausos ficticios, risas y canciones improvisadas. Esa recreación, tan simple como simbólica, reafirmó que lo vivido ya no era una excepción, sino una nueva normalidad. La mansión, alguna vez escenario de tensiones y humillaciones, se transformaba en un lugar donde el juego y la confianza dominaban sobre los recuerdos oscuros, y en ese contraste residía la verdadera victoria. Haber convertido un espacio de dolor en un hogar lleno de vida. El padre, cada vez más consciente de lo que había recuperado, decidió organizar una pequeña celebración en la mansión, no como evento social, sino como reunión íntima con personas cercanas y de confianza. Quería marcar un antes y un después, mostrar que la casa ya no era territorio de intrigas, sino de afecto genuino. El ambiente fue sencillo. Mesas con flores del jardín, música suave y una merienda casera preparada con ayuda de la niñera y la niña. Los invitados, pocos pero significativos, notaron de inmediato la diferencia en el aire. No había ostentación ni apariencias, sino una calidez que desarmaba cualquier formalidad. La niña corría entre los asistentes, mostrando dibujos y compartiendo galletas, orgullosa de ser la anfitriona de su propio hogar. La niñera, discreta pero siempre presente, era reconocida con sonrisas y comentarios admirativos. Todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que ella era el verdadero eje de esa transformación. Durante la celebración, uno de los socios más antiguos del padre se le acercó con un comentario inesperado. Nunca lo había visto tan sereno. El hombre, que solía medir cada gesto con frialdad corporativa, respondió simplemente: «Aprendí qué es lo que importa». Esa frase, breve y sincera, dejó al socio en silencio, incapaz de replicar. La niñera, que escuchó de lejos, comprendió que esa confesión no era solo una respuesta casual, sino una declaración que resumía todo lo vivido. La niña, en ese instante, apareció con una corona de cartón en la cabeza y la colocó sobre la de su padre, provocando carcajadas generales. El momento, capturado por la memoria de los presentes, se convirtió en símbolo del nuevo rumbo de la familia. Un padre que aprendió, una cuidadora que sostuvo y una niña que, al fin, podía reír sin miedo. La mansión, por primera vez en mucho tiempo, vibraba con alegría auténtica
y esa energía se extendía como un bálsamo a todos los que la habitaban. En los días posteriores a la celebración, la rutina volvió con naturalidad, pero cargada de un matiz distinto. Las mañanas tenían un ritmo más ligero, desayunos compartidos en la cocina, bromas improvisadas y planes sencillos que la niña proponía con entusiasmo. El padre, antes acostumbrado a salir apresurado con el teléfono en la mano, ahora se quedaba unos minutos más para escuchar una anécdota o probar una galleta recién horneada. La niñera organizaba cada detalle con la misma entrega de siempre, aunque notaba que ya no era solo una empleada. Su presencia estaba integrada al núcleo familiar. El ambiente en la mansión había cambiado tanto que incluso los empleados se sentían más relajados, trabajando con una serenidad que hacía tiempo no conocían. Cada rincón, antes impregnado de tensiones, respiraba ahora una calma que parecía imposible meses atrás. Una noche, mientras la niña dormía profundamente, el padre y la niñera coincidieron en la terraza. La brisa suave traía consigo el eco lejano de la ciudad, pero allí arriba todo parecía suspendido en un silencio reparador. Hablaron poco, compartiendo más miradas que palabras. Él le agradeció de nuevo, con voz baja, por todo lo que había hecho, no solo por la niña, sino por la casa entera. Ella respondió con una sonrisa tímida, evitando prolongar la conversación, aunque en sus ojos brillaba la certeza de que ese reconocimiento era sincero. En ese instante, no necesitaron más explicaciones. Ambos sabían que habían cruzado juntos una tormenta y que la calma presente era fruto de esa resistencia compartida. La mansión, testigo de sus silencios y confesiones, parecía sellar con esa escena nocturna la transformación definitiva de sus vidas. El tiempo continuó su curso y, con él, la herida que alguna vez había marcado a la niña fue quedando atrás. Ahora hablaba con entusiasmo de sus proyectos escolares, dibujaba escenarios coloridos donde siempre aparecía junto a su padre y a la niñera, y mostraba una seguridad que sorprendía a quienes la habían visto antes retraída y frágil. Sus profesores señalaban que había ganado confianza y empatía, cualidades que la distinguían entre sus compañeros. La niñera, testigo silenciosa de esa evolución, se sentía recompensada en cada gesto de cariño de la pequeña, como cuando la buscaba en medio de una multitud para tomarle la mano. El padre, por su parte, veía reflejado en esa fortaleza infantil el resultado de decisiones que, aunque tardías, habían sido firmes. El hogar ya no era un escenario de apariencias, sino un espacio donde la verdad y el cuidado se habían impuesto sobre la mentira y la indiferencia. En paralelo, el padre se permitía mirar hacia el futuro con una serenidad que antes le parecía inalcanzable. Había aprendido que la riqueza y el poder no servían de nada si no estaban al servicio de lo esencial. En su escritorio, junto a documentos de gran importancia empresarial, guardaba aún el dibujo de su hija con 3 figuras tomadas de la mano, recordatorio permanente de lo que realmente lo sostenía. La niñera, siempre discreta, mantenía su lugar sin reclamar protagonismo, pero su presencia se había vuelto indispensable. Entre ellos no había necesidad de grandes declaraciones. La niña, con su risa y su confianza recuperada, era el lazo que los unía de manera incuestionable. En cada rutina compartida, desde una cena sencilla hasta un juego improvisado, se reafirmaba la certeza de que lo construido ya no podía desmoronarse fácilmente. El pasado, con su carga de humillaciones y frialdad, había quedado como una lección dura pero necesaria, que los impulsaba a no repetir los mismos errores. La mansión, antes símbolo de tensiones y apariencias, se transformó en un espacio donde la vida cotidiana adquiría un valor distinto. El sonido de los pasos de la niña por los pasillos ya no evocaba temor, sino alegría. Cada rincón guardaba ahora recuerdos nuevos. Meriendas improvisadas en la cocina, tardes de juegos en el jardín,
noches tranquilas con cuentos y canciones suaves. La niñera seguía siendo el centro silencioso de ese equilibrio, la figura que con paciencia y dignidad había sostenido el hogar en los momentos más oscuros. El padre, consciente de ello, la trataba con un respeto visible para todos, integrándola en decisiones y reconociendo su papel sin necesidad de discursos. Los empleados lo notaban y lo valoraban, porque sabían que esa justicia cotidiana era la verdadera señal de que las cosas habían cambiado. La niña, que había aprendido a confiar de nuevo, era la mejor prueba de la transformación. Ya no se aferraba con miedo a los brazos de la niñera, sino que corría libremente por la casa, sabiendo que siempre encontraría protección y cariño a su alcance. El padre, al verla crecer así, sentía que cada renuncia y cada ajuste en su vida habían valido la pena. La cuidadora, sin perder la serenidad que la caracterizaba, permitía que la felicidad de la pequeña guiara cada una de sus acciones. Entre los tres, habían construido un núcleo firme, capaz de resistir recuerdos dolorosos y de proyectar un futuro sólido. La mansión, testigo de lágrimas y silencios, se había convertido al fin en un hogar donde reinaba la calma, el respeto y la certeza de que la verdad había prevalecido sobre la mentira. La última imagen que quedó grabada fue la de una cena sencilla en la cocina, con la niña riendo mientras servía pan en pequeños platos y los adultos intercambiaban miradas tranquilas. El padre, sin necesidad de palabras, tomó la mano de la niñera sobre la mesa, un gesto firme y sereno que no buscaba espectáculo, solo reconocimiento. Ella dudó un instante, pero la sonrisa de la niña, abrazándolos a ambos con naturalidad, despejó cualquier sombra. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, pero dentro reinaba una paz absoluta, distinta a todo lo vivido antes. Era el cierre de un ciclo marcado por la injusticia y la humillación, transformado ahora en dignidad y afecto. La mansión, iluminada por una luz cálida, dejó de ser símbolo de frialdad para convertirse en hogar. Y en ese hogar la verdad se mantenía invencible, como una promesa silenciosa de que la niña nunca volvería a quedar bajo la lluvia.